Ruanda, nación de colinas verdes y tragedia latente, será el escenario de un genocidio que costó la vida a 800.000 personas en 100 días. Durante 100 días, entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, 800.000 personas fueron brutalmente asesinadas. El genocidio se desencadenó en un intervalo de 3 meses, marcando una de las etapas más letales del siglo XX. El 6 de abril, el avión presidencial se acercó a Kigali, transportando al presidente Juvenal Habyarimana y al presidente de Burundi. El impacto del avión provocó su destrucción, dejando muertos al presidente Habyarimana, al de Burundi, desencadenando la violencia inmediata. Durante la colonización alemana entre 1884 y 1916, se introdujo la distinción étnica entre Tutsis y Hutus en la administración local. Tras la Primera Guerra Mundial, Bélgica institucionalizó las categorías con tarjetas de identificación, reforzando la división entre Tutsis y Hutus. Los colonizadores belgas favorecieron a los Tutsis, otorgándoles acceso a la educación y empleos administrativos, creando una élite percibida como extranjera. En 1962, Ruanda obtuvo su independencia y la mayoría Hutu tomó el poder bajo el liderazgo de Gregoire Kayibanda. El gobierno Kayibanda implementó la ruandización, suprimió la identificación Tutsi y promovió políticas que marginaron a la minoría. El 7 de julio de 1973, Habyarimana derrocó a Kayibanda mediante un golpe de Estado, fundando el MOND. El MOND consolidó un régimen autoritario, prohibiendo la expresión étnica, pero manteniendo la retórica de unidad nacional bajo control militar. Radio Televisión Libre de Smille Collines comenzó a difundir mensajes de odio, incitando a la población hutu contra los tutsis y moderados. En octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés inició una guerra civil cruzando la frontera ugandesa con armas y esperanza. Los acuerdos de Arusha, firmados el 4 de agosto de 1993, buscaban una transición política y poder compartido. A medida que la tensión aumentaba, la propaganda extrema se difundía en calles, alentando a la población a prepararse para la violencia. Los oficiales del ejército entregaron armas a milicias civiles, facilitando una campaña de asesinatos que se expandiría rápidamente. La comunidad internacional observó la escalada, enviando misiones de observadores que apenas lograron registrar la magnitud del horror. En la primera semana, más de 150.000 personas fueron asesinadas, según los registros de la Organización de las Naciones Unidas. A medida que el genocidio se extendía, cientos de miles de ruandeses huían, buscando refugio en países vecinos en la propia naturaleza. El 7 de abril, Bélgica retira sus tropas de la UNAMIR, dejando a Ruanda sin preservación internacional mientras la violencia continúa sin control. El 9 de abril, el general Romeo Dallaire envía el llamado mensaje del $10.000 pidiendo autorización para intervenir y salvar vidas. El día anterior, el presidente Juvenal Habyarimana fue asesinado cuando su avión se incendió en la pista del palacio, marcando el inicio del caos. El 19 de abril, el Frente Patriótico Ruandés lanzó una ofensiva contra los milicias, avanzando por las colinas y recuperando territorio estratégico. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 912 el 22 de abril, limitando a la UNAMIR a la autodefensa y sin ampliar su mandato. Los cuerpos de miles de víctimas fueron depositados en fosas comunes, excavadas rápidamente y cubiertas de tierra bajo el sol inclemente.
El 17 de junio, la ONU adoptó la Resolución 918, autorizando la captura de responsables, aunque sin recursos suficientes para ejecutarla. El 4 de julio, las fuerzas del AFR tomaron Kigali, levantando la bandera del nuevo gobierno, poniendo fin al genocidio activo. Aunque el genocidio cesó, enfrentamientos esporádicos persistieron hasta mediados de julio, manteniendo una atmósfera de inseguridad en el país ruandés. El 17 de noviembre de 1994, la ONU estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Arusha, Tanzania, para juzgar a los perpetradores. En 1998, el ICTR condenó a cadena perpetua a Jean Kambanda, primer ministro responsable, sentando precedentes judiciales cruciales para futuras generaciones. Los juzgados Gakaka, creados a principios de los 2000, permitieron a comunidades locales juzgar a los culpables y restaurar la cohesión. En el año 2000, Paul Kagame ganó su primera elección presidencial, consolidando el liderazgo del nuevo gobierno ruandés para la reconciliación. Desde entonces, Ruanda ha experimentado un notable crecimiento económico, con infraestructuras modernas y estabilidad política bajo la administración Kagame sustentable. El Memorial del Genocidio en Kigali, inaugurado en 2004, conserva los nombres de las víctimas y sirve como recordatorio permanente. En la cumbre del G de 2005 se adoptó la doctrina de responsabilidad de proteger, inspirada por la inacción en Ruanda. El ICTR concluyó sus procesos en 2015, cerrando el último caso judicial y dejando un legado de jurisprudencia internacional para los precedentes del ICTR influyeron en la Corte Penal Internacional, estableciendo normas para genocidio, crímenes de lesa humanidad y guerra. Ruanda lidera iniciativas regionales contra la violencia étnica, promoviendo la reconciliación mediante la Comisión Nacional de la Verdad y Memoria. Hoy, niños de diversas etnias juegan juntos, simbolizando la esperanza y recordándonos la responsabilidad colectiva de impedir que la historia se repita.